Y todo esto que tenemos aquí atrás es una zona de actividad volcánica, de hecho que me recuerda demasiado al Cañón de Mordor. Esto es único en Centroamérica. Vean la vista que tenemos al frente. Y ahora aquí, amigos míos, nos encontramos en la zona de las eólicas en Guayao. Buenos días, tardes o noches, Gallada, Guanacasteca, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos vinimos a tierras guanacas, estamos en Bagaces, un lugar lleno de actividad volcánica y vinimos a conocer un proyecto que se llama Las Hornillas. Y este proyecto es súper interesante porque aquí está el único cráter secundario de Centroamérica que tiene las características que vamos a ver ahorita. Además hay un montón de cataratas y un montón de cosas para hacer por aquí. De hecho que no teníamos planeado iniciar como estamos iniciando, pero debido a la lluvia típica costarricense tenemos que empezar de esta manera. Entonces vamos a hacer un recorrido por las zonas de actividad volcánica y varias cosas que hay por aquí. Y vamos a ver si mañana nos amanece mejor el tiempo para visitar una de las increíbles cataratas que hay por aquí. Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Amigos, aquí estamos llegando a la zona de actividad volcánica de este proyecto y tengo que decirles que está increíble. Vean este lugar, esto es un cráter secundario del volcán Miravalles. Es el único cráter secundario de este tipo porque aquí nos encontramos pailas, que es agua hirviendo, nos encontramos hornillas, que es barro hirviendo, y nos encontramos las fumarolas, que es el calor que sale de la tierra. La zona se ve demasiado singular, vean, la cantidad de minerales que hay aquí en el suelo hace que esto tenga un color completamente diferente. Vean todas las piedras blancas. De hecho que de llegada se me pareció al Cañón de Mordor, que era absolutamente todo blanco. Obviamente aquí es mucho más pequeñito, pero está increíble. De hecho que hay un olor bastante fuerte a un mineral en el aire, que me imagino debe ser azufre, y como les digo, se ven colores muy singulares. Por ejemplo, vean estas piedras completamente amarillas. Eso tiene que causarlo alguno de los minerales que vienen del volcán. Bichos, aquí no sé si ustedes van a notar, pero se puede ver lo que les estaba diciendo. El agua está hirviendo. De hecho que me voy a callar a ver si ustedes lo escuchan. No sé si en el video se va a escuchar, pero eso está hirviendo, y como aquí está lloviendo y está frío, el vapor que viene de esa agua hirviendo se siente como la gloria. Amigos, ahora aquí siguiendo con el recorrido nos encontramos algo súper interesante, y es que aquí hay un sauna natural. Qué increíble que aquí todo lo hagan con la actividad volcánica, que todo sea completamente natural. Por supuesto vamos a entrar al sauna. De hecho que a lo que entiendo la idea es como que sea un proceso de spa natural. Más adelante hay más cosas, entonces vamos a empezar con esta cuestión. A ver, aquí en este momento estamos entrando al sauna. Es completamente oscuro y cerrado. Me imagino que aquí lo que hay es el vapor que había allá afuera, y es una delicia entrar aquí, tomando en cuenta que estábamos allá afuera con frío llevando agua, y aquí está el vapor caliente. Entonces vamos a quedarnos un rato para que se nos abran los poros y nos mandamos con lo que sigue. Señoras y señores, ya una vez que se sale del sauna, se viene a este lugar donde nos vamos a embarrar de lodo. De hecho aquí tienen a Don Santiago, personaje clave en los inicios de este canal, soltero, disponible para todas las suscriptoras, para todas las chicas. Ahí lo tienen. Así que vamos a proceder a embarrarnos barro como que si eso fuera mermelada y nosotros fuéramos un pedazo de pan. Literal, algo así. Ahora sí, bicho, vamos a entrarle. Vamos a ver si nos ganamos unos añitos de vida. Tiene un olor como a puros minerales. Santiago, en la boca eso no se pone, ¿ah? Eso para los dientes no sirve. Y ya para cerrar el día, para terminar el tratamiento completo, The Paradise, nos venimos a estas termales que obviamente también son 100% naturales. Son termales volcánicas llenas de minerales que están buenísimas, porque tras de eso tenemos vista a toda la zona con actividad volcánica aquí al puro frente. Así que de esta manera concluimos el día de hoy. Esperemos que mañana amanezca el día espectacular para irles a enseñar una catarata increíble que hay por aquí. Así que nos vemos en un rato. Buenos días, bichos, ya amanecimos como se debe y ya hoy
se nos prestó el tiempo para venir a hacer lo que tanto quería hacer, y era conocer este increíble lugar. Estoy pasando por primera vez por este puente colgante y vean la vista que tenemos al frente. Eso que están viendo ahí se llama Catarata Cabromuco, y se llama así porque a lo que entiendo más arriba hay una represa. De hecho que esta zona es súper interesante, hay un montón de cosas que les quiero contar, pero vean qué tuanis que está este lugar. Amigos, y aquí ahora nos vinimos a la parte de abajo del puente. Allá está el puente colgante por el que pasamos hace un rato, y aquí es sumamente interesante porque es otra vegetación completamente. De hecho, si ustedes observan, tenemos bosque, hay árboles bastante grandes. De hecho que esto es un bosque húmedo, está catalogado como un bosque tropical muy húmedo, y es curioso porque veníamos como de una zona seca de la llanura de Guanacaste, que se conoce que es bastante seca, y llegamos aquí y nos topamos con esta montaña. Bichos, y ahora ojo con estas represas que nos vamos encontrando en este lugar, porque hay varias represas alrededor de toda la zona, porque en estos pueblos pasa algo súper interesante, y es que son los únicos pueblos en el país que en un radio como de 30 kilómetros tienen los 4 tipos de energías renovables. Como pueden ver, hay tubos como estos por todo lado, porque aquí hay planta geotérmica. Aquí el ICE tiene el proyecto geotérmico Miravalle, si no me equivoco, y hay máquinas por diferentes lugares. De hecho que aquí sale humo por todos lados, como están viendo aquí, y hay máquinas que transforman el calor interno de la tierra en electricidad. Eso. Gracias, mi hermano. Un saludo al ciclista que pasó por aquí, a un suscriptor aquí en la zona de Fortuna de Bagaces. Un saludo, brother. Y por supuesto a todos los que me ven desde aquí. Está hermoso este pueblo y todo lo que hay alrededor. Y además de lo que sacan de la tierra, también se viene agua, porque hay venas volcánicas que tienen agua, y esa agua la usan para las represas con las que producen energía hidroeléctrica. Y los lugares donde se encuentran los proyectos de estas energías renovables son los pueblos de La Fortuna de Bagaces y Guayabo de Bagaces, que ya vamos para allá. De hecho que aquí en La Fortuna de Bagaces se ve que es un pueblo bastante tranquilo, está muy bonito, y la iglesia, como pueden ver, tiene una forma bastante singular. De hecho está lindísima. Y ahora aquí, amigos míos, nos encontramos en la zona de las eólicas en Guayabo. De hecho que tuanis que muchísimos suscriptores me estuvieron hablando acerca de las energías aquí en estos distritos de Bagaces, y que estén tan informados de lo que está pasando con esto, porque me comentaban que la energía geotérmica es una energía súper buena, porque a diferencia de la energía eólica, que la energía eólica es una energía limpia también, la energía eólica requiere que estos aparatos, que no sé cómo se llaman, eso tienen que importarlo de Alemania, si no me equivoco. La cuestión es que se importa del exterior, son carísimas y en determinado momento se vuelven basura. En cambio, la energía geotérmica simplemente hacen la excavación, los tubos, y eso produce probablemente de por vida. Me imagino que simplemente le dan el mantenimiento a los tubos y demás. Entonces, a pesar de que hay energías limpias aquí en el mismo lugar, hay unas más limpias que otras, se podría decir, pero igual está lindísima esta zona. Y la última energía que me faltó mencionarles es que aquí también se produce energía solar, energía a partir de la luz del sol. Hay una zona llena de
paneles solares con la que también producen esta energía limpia. Así que amigos míos, aquí se acaba el viaje de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. De verdad que está increíble esta zona. Está bastante diferente a lo que comúnmente conocemos o la idea que tenemos de Guanacaste. Aquí está más elevado, hay otro tipo de vegetación, incluso como vimos hay bosque húmedo, demasiada actividad volcánica alrededor de los volcanes que hay por aquí, que también está el Rincón de la Vieja cerca. No se olviden de suscribirse a este canal, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida.